Hermanas, muy buenas tardes. Pues nos toca en esta ocasión el estudio del Salmo número 43. Es un gusto volver a saludarlas por este medio. Y pues bueno, vamos a hacer la lectura. Dice así: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, pues después de haber hecho la lectura, si se dan cuenta, hermanas, pues esta porción de este salmo es mucho más pequeño. Habíamos comentado que el Salmo 42, al fin de cuentas, alguien en su momento le puso esta división y en sus Biblias dice plegaria pidiendo vindicación y liberación, pero varios autores, y coincido con ellos, pues es el mismo salmo de corrido. Lo que vamos a ver ahora son los 5 versículos, de una manera mucho más prudente, solamente recapitulando. Pertenece a la parte del segundo libro de los Salmos, de los 5 que hay. Estos son escritos por los hijos de Coré. Habíamos dicho que ellos habían tenido persecución, trifulca, y en Crónicas nos narra que como ellos se pusieron en contra de Moisés y de Aarón, bueno, la escritura nos dice que los tragó la tierra. Sin embargo, sus hijos reciben pues redención, y escribe este salmo que es muy conocido por nosotros. Habíamos dicho que darnos cuenta de la diferencia de la escritura de este tipo de salmos, porque por ejemplo David mencionaba mucho Jehová, Jehová, y Coré habla Dios, y que se mencionaba 13 veces, al menos en la primera porción del Salmo 42. Aquí vuelve a hablar Dios, dice: júzgame, oh Dios, defiende mi causa. Volvemos a ver a Dios. Quisiera detenerme, aunque vamos a ver rápidamente los 5 versículos, en la esencia o en el centro de este estudio bíblico. El versículo 3 que dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces, por eso el estudio bíblico, bueno, es una invitación al Señor o una súplica diciendo: envía tu luz y tu verdad. Y vamos a darnos cuenta y reafirmar que la luz y la verdad es Dios, Jesucristo en nuestro Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. Como introducción habíamos dicho que, bueno, el Salmo 42 y 43 encontramos el clamor del corazón del remanente creyente y fiel, y que Masquil al inicio es de los hijos de Coré y significa que es un salmo de instrucción y de enseñanza. Y hablábamos también en este tiempo que era un salmo que nos hablaba también un poco de apologética, o que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer esa defensa correcta del Evangelio, porque muchas personas, así como a Coré, le iban a preguntar: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Versículo 3 del Salmo 42 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y también volvemos a ver aquí esta pregunta. En el 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y habíamos mencionado que este salmo nos lleva como a una variación emocional, espiritual, de los días y de las persecuciones que Coré se encontraba. Ahora vamos a ir viendo, tenga a la mano pues su Biblia abierta. Voy a apoyarme con la Nueva Versión Internacional. A veces encontramos otras palabras que a veces nos pueden dar un poquito más de entendimiento. El 43.1 en la Reina Valera 1960 dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. En esta versión dice: hazme justicia, oh Dios, y lo tiene en forma de admiración.
O sea, es una súplica, pero con firmeza, como diciendo, yo sé, Señor, que tú puedes librarme de todos. Habíamos visto que al principio abría este salmo diciendo, yo tengo sed del Dios vivo, no de cualquiera, no de cualquier alternativa, no de una terapia, no de una meditación en específico, sino del Dios vivo. Entonces, como sabe a quién se está dirigiendo, pues le dice, yo necesito de tu ayuda. Dice, hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación, que dice, líbrame de gente mentirosa y perversa. Y esto es interesante, hermanas, el darnos cuenta que al decir impíos e inicuos, todos en cierto sentido lo somos, porque desde la caída, desde que pecaron nuestros primeros padres, esa separación es la primer causa que nosotros arrastramos como humanidad. La desobediencia, la envidia, el ego de decir yo quiero ser como Dios, superior a Dios. Entonces nosotros por naturaleza tendemos a caer mucho en la mentira, en la presunción, en decir hoy sí, mañana no. Entonces es interesante que el salmista esté pidiendo justicia, pero a la vez vamos a detenernos a que tengamos cuidado de decir, Señor, hazme justicia, porque muchos comentaristas dicen que si el Señor en efecto aplicara al 100% su justicia y como que quitara sus otros atributos, estaríamos todos fulminados, porque su justicia sería, bueno, como Él es santo, todos tenemos que tener un grado de, bueno, no un grado, al 100% la santidad, y Dios no podría vernos. Entonces nos indica esa manera que el Señor, como es santo y nosotros no lo somos, pone a Jesucristo como el intermediario y nos mira a través de los ojos de Él. Entonces este primer versículo nos da a entender a grandes rasgos que todos somos mentirosos, todos somos perversos ante la caída, y que solamente la redención de ese Dios, que aunque aquí el salmista habíamos comentado en nuestro estudio pasado, todavía faltaba que viniera el Mesías. Nosotros ya tenemos, como dice en la historia completa, y sabemos que es por medio de Jesucristo que podemos pues estar ahorita gozosos. Dios está presente, hermanos, desde que abrimos la Escritura, desde que oramos con Él, desde que cantamos con Él, y está con nosotros en cualquier lugar. Si vamos en el transporte, vamos al mercado, quien vaya manejando, o sea, es presente para nosotros y debemos estar agradecidos y valorar eso. Versículo 2 dice, tú eres mi Dios y mi fortaleza. Y hace la pregunta, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Esta es una declaratoria de fe, porque reitero, una persona que no conoce del Señor o no tuviera esa fe a nuestro Padre, no podría dirigirse de una manera con respeto y de manera solemne. Por eso dice, tú eres mi Dios, ¿no? Y tú eres mi fortaleza. Se ha mencionado en el Antiguo Testamento la importancia que tiene esta fortaleza, en donde estaban los centinelas, los guías, en esas torres bastante altas, como si nosotros lo viéramos en la escuela militar, que hay esas pequeñas torres o casetas, y está un soldado vigilante, incluso armado, viendo lo que hay alrededor. Y está sobre la fortaleza viendo y esperando y vigilando. Entonces aquí dice, tú eres eso, eres mi Dios y mi fortaleza. Yo me siento firme, me siento respaldado por ti, y reitero, porque tengo sed de Dios, del Dios vivo. Luego, el versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Y aquí vamos a detenernos. Dice, envía tu luz y tu verdad. Le está haciendo igual una declaración de petición. Y le está diciendo, pues preséntate tú mismo porque tú eres la luz y la verdad. Y vamos a apoyarnos de otros pasajes. Le pido que busquemos, por favor, Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso se lo estaba diciendo a los fariseos. O sea, dice Dios, en palabras de Jesucristo, que es Dios mismo, yo soy la luz.
O sea, no tienes que buscar en otro lado, no tienes que buscar en libros alternos, no tienes que buscar fuera de la iglesia, no tienes que buscar en tus propios pensamientos, no tienes que buscar en consejo humano. Dice, yo soy la luz. Todos conocemos una lámpara, se nos va la luz y luego lo que queremos es encender una luz para que nos guíe y no nos caigamos y empezamos a agarrar nuestras cosas porque pues nos agarró desprevenidos. A lo mejor nuestra pupila puede dilatarse un poco más si queremos ver un poco más grande, pero sin embargo necesitamos la luz. La energía eléctrica es básica, es elemental para todo lo que hacemos. Desde que nos despertamos, prendemos nuestra luz, prendemos la televisión, cargamos nuestro celular. Entonces es importante, por eso el Señor, entre muchos yo soy, y se compara con algo, elementalmente dice yo soy la luz del mundo. Y en este salmo nos está diciendo el salmista con devoción, con necesidad, envía tu luz. Y nosotros podemos también desde el lugar en el que estemos, en las circunstancias emocionales, físicas, materiales que nos encontremos, decirle al Señor, envía tu luz. O sea, quédate conmigo, está presente conmigo, Señor, porque estoy mal, estoy acongojado, tengo deudas, en mi trabajo a lo mejor tengo problemas, no sé qué decisión tomar, los jóvenes para qué carrera estudiar, no sé si irme del país, me presentó una nueva oportunidad, pero si se envía tu luz aquí, en el entendimiento, en mi cabeza, y como dicen muchos escritores, que no solamente se quede en la mente, que avance más de 30 centímetros y entre a nuestro corazón y tengamos esa coherencia de decir la luz de Jehová, de ese Dios está conmigo. Vamos a buscar también ahí mismo en Juan. Ahora vamos a buscar 14. (14:6). Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Igual dice, yo soy. Fuera de mí no hay nada, fuera de mí te estás equivocando, estás ideando cosas y te estás imaginando lo que no es. Entonces, ¿cuál es el camino? Jesucristo. ¿Cómo podemos avanzar en ese camino y no tropezar? Volviendo al símil de ahorita, se apaga la luz completamente y yo levanto la lámpara de mi teléfono y me paro, pues tengo que alumbrar esta senda, al fin de cuentas, para no caer. Porque en nuestro camino día con día estamos siendo atacados y bombardeados por 3 factores, que es nuestro mismo pecado, por el mundo, o sea, lo de alrededor, lo que va en contra de la palabra del Señor, y en efecto Satanás, que tiene su trabajo, pero tiene su función. No, vamos a decirlo así, no le tomemos tanta importancia. A veces decimos que todo lo malo que nos pasa o todo lo malo que nosotros hacemos es porque decimos es que el enemigo me zarandea y me jala y me lleva. No. Tengamos nuestra propia responsabilidad de decir yo soy mala y yo decido hoy hacer algo malo. Hoy decido decir una mentira en mi trabajo, hoy decido negarme a hacer una actividad de bondad. Hay muchas personas actualmente en casas cuna, en asilos, que no se ha podido visitar. Muchos procesos de adopción para niños también han estado parados por medio de esta situación de pandemia y no se permite el hacer estas cosas. Si yo tengo un familiar en un asilo, a lo mejor no lo he podido visitar por medidas de higiene. Entonces la palabra es importante, la luz de Jesucristo tiene que llegar a cualquier rincón, pero primero yo tengo que estar bien, si decíamos en el Salmo 42, bien alimentado, bien hidratado, porque hablaba de esa necesidad de Dios, del Dios vivo. Bueno, ahora que estoy alimentado, pues yo tengo que reflejar eso con la luz que Jesucristo me está otorgando. Esa es la idea. La ayuda no viene del este y del occidente, no viene de rituales, no viene de ayunos, no viene de ofrendar, no vienen de nada. Yo no puedo poner nada, lo único que pongo para tener esa comunión con el Señor es mi pecado. Lo único bueno que yo tengo, que no es bueno, pero digamos, para entenderlo así, es mi pecado. Decía un comentarista que nosotros estamos tan perdidos que hemos perdido la capacidad de perder la capacidad de darnos cuenta que hemos transgredido la ley de Dios. Pareciera un juego de palabras, pero es cierto. O sea, estamos tan ciegos que creemos que vemos.
que lo que yo digo es verdad y lo que dice el hermano, lo que dice tal persona no es cierto y nos gana. Reitero, Dios está presente con nosotros por la palabra, hermanos, y nos está diciendo: júzgame, oh Dios, pero hay que decir: defiende nuestra causa, Señor, pero también que nos alcance tu misericordia y con tu luz. Todo en algún momento va a salir a la luz. El pecado más grande que usted tiene, el Señor ya lo sabe, hermanos. No lo sabrá alrededor mi familia, pero lo sabe el Señor, y nosotros debemos decir: ten misericordia de mí porque yo no sé cómo salir de esto. Ya caemos en un mismo patrón, en un mismo parámetro. Y Coré estaba muy anímicamente caído, a lo mejor se sentía desdichado, por eso hace estas preguntas en el Salmo 42. Aunque está desvariado un poco, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y declara, como lo hemos visto, dice: bueno, yo esperaré en Dios porque yo aún he de alabarle. A lo mejor usted está en una situación que dice: no sé cómo salir de estos problemas o de esta situación anímica en la que estoy, pero yo sé, Señor, que voy a alabar tu nombre. Cuando tenga 50, 60, 70 años, los años que el Señor nos permita vivir, que nuestro anhelo, hermanas, sea estar en la casa del Señor. Y no me refiero físicamente, sino me refiero a estar en comunión, como dicen muchos comentaristas, ¿no? Que el Señor habite con nosotros, que ese tabernáculo del Señor esté con nosotros, no con paredes físicas, sino en nuestro corazón, que nos moldee y nos cambie. Entonces, esa es una llamada de atención para nosotros, de que todo el tiempo vivamos con esa sed y necesidad de Dios, y pidámosle que su luz nos abra el entendimiento. Vamos a ir avanzando un poquito ya en los otros versículos. Dice: llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son de arpa. Es interesante que en el versículo 4, hermanas, pues repita 1, 2, 3, 4 veces Dios, Dios mío. O sea, no sé si usted al principio de que conoció al Señor, el Señor nos ha llamado de diferentes maneras. A muchos les pudo haber llamado en un día tan feliz como en una boda, y decir: como mi pareja es creyente, pues en esos momentos a lo mejor yo acepté el evangelio. Nos pudo haber llamado en un viaje, viendo el mar y sentir como esa presencia, y nos sensibilizó y decimos: no sé, Señor, gracias porque me das la oportunidad de llegar hasta aquí. O algo trágico, viceversa, podemos decir también que a muchas personas les pudo haber llamado el Señor diciéndoles, estuvieron embarazadas y no se logró el producto y, por ejemplo, tuvieron un aborto. Y es tan trágica la situación en el cuerpo que, aparte de tener ese aborto, quedó lastimado su organismo y ya no pueden embarazarse. Y a lo mejor ahí les habló el Señor de una manera drástica. A lo mejor a muchos les habla cuando tienen un hijo que se va de casa y no vuelven a saber de él, y es muy doloroso. A muchos nos habló en el hospital cuando estuvimos mucho tiempo en cama y ya, como dicen, nos habían desahuciado, y la luz de Jehová entró hasta ahí. Y usted recuerda eso y estaba emocionado y hablaba: y Dios hizo esto. Es como los niños cuando van, es un símil, no, nada se va a comparar, pero cuando van a un parque de diversiones por primera vez y van y ven los juegos y le dice: papá, llévame aquí, llévame acá, y me quiero subir aquí y acá, y se avientan todo el día todos cansados, y llegan a la casa y yo les pregunto, ¿no? A mis hijos, a mis sobrinos: ¿cómo les fue? ¿Qué les pasó? Hicimos esto, hicimos aquello, y subimos aquí, subimos acá, y mira, mi papá me compró un algodón, etcétera, etcétera, etcétera. Están emocionados y no pueden callarse el día tan feliz que pasaron con sus padres. Ahora imagínese usted, ¿por qué callarse estas verdades? Hay quienes se les da más rápido, hay quienes no se nos da tanto, pero todos tenemos la capacidad de expresar lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso el versículo 4 yo le encuentro esa carga de sentido que dice: entraré al altar de Dios. O sea, estoy contando los momentos de poder tener esos momentos de estar en el templo del Señor, en la casa de Dios,
para alabarlo. Y dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo. O sea, está diciendo, pues si yo voy a ir al templo, tengo que estar gozoso, tengo que estar agradecido. Aquí nos menciona que es una ofrenda al Dios vivo, o sea, le pone un sello a Dios, diciendo que es el Dios vivo, el que le va a dar alegría, el que le va a deleitar todos sus días. Y en la segunda parte dice, es una alabanza con el mejor instrumento. Aquí dice, te alabaré a son de arpa. No entramos mucho a detalle, cada generación, por decirlo de algún modo, pues tiene instrumentos musicales. A lo mejor en Latinoamérica y en nuestra actualidad no es muy común el tener un arpa. Son difíciles de trasladar, son instrumentos caros, a lo mejor no todos los templos podrían tener un arpa, no estoy diciendo si es correcto utilizar o no, es un instrumento de cuerda al fin de cuentas, pero varios coinciden en que el mejor instrumento que tenemos, pues sin duda alguna es nuestra voz, o sea, nadie nos podría prohibir el cantar. En nuestra casa podemos hacerlo, en los templos se puede hacer, entonces habla de eso, ¿no? Que la mejor ofrenda que yo le puedo ofrecer al Señor es mi presencia y mi gratitud. Avanzamos ya para el versículo 5 y vuelve a hacer la pregunta que ahí en el Salmo 42 nos lo había hecho en el versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el mismo Salmo 43:5 vuelve a cerrar con esa pregunta. En la nueva versión internacional lo cambia para entenderlo un poco mejor, dice, ¿por qué voy a inquietarme? Entonces, cada quien en su lugar, en su casa, ¿qué es lo que le puede inquietar en estos días? Si a Coré le inquietaba ese ataque de los enemigos, porque como ya habíamos dicho, tenía un historial familiar no muy grato y muchos murmuraban de ellos y no daban crédito de que ellos pudieran ser redimidos por el Señor, pues a nosotros, ¿qué nos podía inquietar? Como ejemplos, la partida de un ser querido, ¿no? La muerte de un familiar de manera abrupta y sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos, que no podríamos como trasladarnos a decir, bueno, yo te ayudo, ¿qué necesitan? Vamos a hacer los trámites para la funeraria, etcétera, etcétera. Es muy difícil. 2, puede ser eso, recorte de personal. Muchas empresas están despuntando todavía, pero muchas en efecto quebraron. Muchos que se dedicaban a rentar, por ejemplo, inmuebles, pues ya no les es costeable y tuvieron que regresar sus cosas, etcétera. Y luego dice, ¿por qué me voy a angustiar? O sea, al inquietarme puede decirse que son cosas ajenas a nosotros que nos afectan. Y al decir por qué me voy a angustiar, es el resultado de eso. El ejemplo es, bueno, hay recorte de personal, eso yo no lo decido, lo deciden mis jefes. Pero si ya me tocó a mí y ya me dijeron, ¿sabes qué? Este es tu último día de trabajo, ¿por qué voy a angustiarme? O sea, da a entender, bueno, yo ya me llegó el problema, pero ¿cómo voy a tomar ese problema? Hay mucha gente que lo despiden de su trabajo y no pasa nada, se siguen moviendo, meten solicitudes y encuentran a lo mejor un trabajo rápido. Hay personas que a lo mejor les pega demasiado fuerte emocional y pasan 5 días, dicen, no, es que no, ya se me acabó mi vida, ¿no? Porque a lo mejor su trabajo era lo que más querían o llevaban mucho tiempo. Por eso le digo, es el mismo problema, pero la respuesta de la persona no va a ser la misma. Entonces aquí nos indica, en Dios pondré mi esperanza. Coré no pierde el tiempo en solicitarle al Señor que le libere de esos malestares, de esos temores, y por eso dice, en Dios pondré mi esperanza. Ya no voy a ocupar mi tiempo en alternativas o en ver si algún otro Dios, algún otro ritual me puede ayudar. Regresando al versículo 42, al Salmo 42, ahí dice al principio, en el 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces ya no pierde el enfoque y dice, yo sé que tengo necesidad de Dios. Y entonces todo lo que haga o todo el problema que me pase, al fin de cuentas, yo tengo que estar vinculado con el Señor, en comunión con el Señor. Una enfermedad no va a hacer que yo me aleje del Señor, al contrario, podemos verle ese lado bueno. Si yo estoy a lo mejor en cama, tengo posibilidad de leer o que alguien me lea, pues voy a tener que ocupar la escritura para que me lo lean y me fortalezca. Si yo estoy, por ejemplo, en mi casa y tengo más tiempo libre, pues usted puede a lo mejor aprovechar y decir, pues voy a leer algunos libros que tengo pendientes, obviamente que sean de edificación. O sea, lo que dice aquí el salmista es que todo lo que haga tiene que estar rodeado de la palabra del Señor. Y bueno, aquí por último, en la segunda parte dice, Él es mi Salvador y mi Dios.
vamos a ver algunas cuestiones que nos quedó pendiente. En Hebreos 11, que ya lo conocemos mucho, el 1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí lo que estaba haciendo Coré es eso. Aunque tenía inquietudes, tenía problemas o lo perseguían, él dice, yo tengo mi confianza puesta en la fortaleza que es Dios. Y luego dice, Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces en el 3 de Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando está en esta situación de angustia, en esta situación como de aprobio, Dios nunca lo abandonó. Permite las pruebas, permite que nos apartemos, permite a lo mejor ese enfriamiento que nosotros le llamamos espiritualmente, pero en el lugar en el que se encuentra, a lo mejor se sienta abatida, acongojada, tenga problemas. Yo le invito, hermano, de verdad, al terminar este estudio bíblico, que igual, como dicen, tenga esa comunión, esa intimidad con el Señor y diga, yo necesito esto, a mí me pasa esto, no puedo con esto. Pero también esa comunión de los santos en la cual a veces hemos dejado, que no solamente es orar y saturarnos de la palabra, que terminando, tome el teléfono y le llame a una hermana y le pregunte, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? O un familiar, porque no nos hemos visto, y hace falta eso. Si no podemos visitar, una llamada telefónica, nadie le puede decir que no y orar por esa persona. Entonces, esta es la parte de la fe que ellos tienen. Solamente quisiera resaltar también que cuando en el versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu monte y a tus moradas, está diciendo que ya tiene una idea de qué es la luz y la verdad, porque si no tuviera la idea, entonces dijera, dame tu luz y tu verdad y a ver qué pasa con eso. No, está diciendo prácticamente que al tener la luz y la verdad, que es el Mesías que ellos esperaban, pues ellos iban a obtener esa redención y una vida plena. Entonces, el Salmo aquí es mucho más práctico, ya habíamos visto otras características. Habíamos mencionado también para hacer como este resumen, que cuando él decía que sus lágrimas eran su pan de día y de noche, pues quiere decir que mucho tiempo pasó por circunstancias complicadas y que había esa variación emocional y sin embargo la perseverancia que él tiene no viene de ellos, viene del Señor. Muchos dicen, bueno, le voy a echar ganas, voy a perseverar, no, más bien el Señor, muchos teólogos dicen que es más correcto decir nos preserva a los santos, a quienes son escogidos del Señor, nunca se le van a perder. Humanamente nosotros por vista podemos decir, es que tengo 1 año o 2 años que no veo a tal hermano y pensamos que se apartó del Señor, pero el Señor sí vigila a cada uno de sus ovejas. No es necesario que a nosotros nos estén vigilando una persona, el Señor nos cuida, nos da ese respaldo. Entonces de entender aquí que la luz y la salvación de Jesucristo, que es nuestro Salvador, pues al fin de cuentas su alma dice, cerrando, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, y pone ese punto enfatizando de que nada se le va a perder al Señor. Quisiera, hermanas, concluir con un pensamiento de San Agustín que dice así, si Dios nos fuera siempre favorable en las prosperidades temporales, de forma que tuviéramos abundancia en todo y no padeciéramos ningún sufrimiento, ni pasáramos aprieto ni angustia durante el tiempo de nuestra vida, diríamos que estos son los supremos bienes de Dios que brinda a sus siervos, y nunca desearíamos de Él las realidades más sublimes y no le buscaríamos. O sea, de entender de que en efecto no nos puede dar todo porque estaríamos apartados del Señor. Dele gracias al Señor si tiene usted un problema, porque eso hace que usted pueda clamar y buscar al Señor. Y si se siente solo, se siente angustiado, lea estos salmos, porque al fin de cuentas eso que pasó Coré lo podemos pasar nosotros. E invita así, por eso el estudio es, pídale al Señor, envíame tu luz y envíame tu verdad, que al fin de cuentas es el Señor Jesucristo que ahora está con nosotros por medio del Consolador
que es y siempre será el Espíritu Santo hasta que Él venga por segunda vez. O sea, Jesucristo está con usted por medio de su Espíritu Santo, así como lo estuvo con Coré y con todos los salmistas, porque son demasiados salmos y cada uno de ellos pasó por ciertas circunstancias. Entonces, pues esa es la conclusión: Dios nunca nos abandona, tiene un consuelo para nosotros, y por eso podemos decir, como el versículo 3, Señor, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Pues muchas gracias, hermanas. Vamos a terminar con una oración ahí en nuestros lugares. Señor, te damos nuevamente gracias, Padre, porque tú entiendes lo que pasamos cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos sigas dando sabiduría, paciencia para afrontar las cosas que al día a día padecemos, Señor. Y permite también que en medio de alguna complicación siempre podamos acudir a tu palabra y, como bien lo dice este salmo, Señor, que sigamos teniendo sed solamente del Dios vivo y presentarnos a ti, Señor, y que nada pueda inquietarnos, que nada pueda angustiarnos, que esa fe que tenemos en Jesucristo, Señor, la cual tú mismo has colocado en nosotros, siga dando frutos. Permite, Señor, que tengamos un corazón agradecido y humilde, Señor, que nos des las herramientas necesarias para conducirnos prudentemente. Anhelamos, Señor, que podamos vernos como hermanos y con nuestras familias, a las cuales te rogamos que sigas bendiciendo. A muchas hermanas les has dado esta prueba de tener familiares enfermos, muchos han fallecido también, Señor, y también por otro lado te ha complacido que algunos de nosotros pues hayas pasado por alto estas enfermedades y muchos otros problemas, Señor. Tú tienes el tiempo para cada uno de nosotros. Te rogamos que tu luz admirable, Señor, sea la que nos guíe para que no tropecemos y que en el lugar en el que nos encontremos, Señor, nos puedas dar consuelo, paz y guía, Señor, y que quites y restaures lo que no es correcto en nosotros para que podamos avanzar con gozo, Señor, y alabarte a ti, que eres el único Dios verdadero. Gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra y quédate con todas nuestras familias, conoces nuestras necesidades. Suplicamos que tú nos ayudes y nos respaldes en todo, Señor. Pues mira que te lo rogamos solamente con la fe puesta en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén.